situación de los refugios, la situación de calle. Analicemos este tape y después vamos a contar con la presencia del propio ministro de Desarrollo Social. Los datos fueron publicados este domingo por el diario El País. Según la información del ministerio a la que accedió el diario, en 2020 al menos 1.168 niños o adolescentes pasaron alguna noche en situación de calle en el país. De ese total, casi la mitad no había pasado nunca por esa situación, según el registro que surge del número de cédulas de las personas que accedieron al menos una noche a un refugio del Mides. La cifra total representa un aumento respecto a 2020, ya que durante ese año fueron 886 los niños o adolescentes que pasaron al menos una noche en la calle. Además, la cifra de 2021 es la más alta desde el 2014. Según informó El País, en lo que va de 2022, el Ministerio de Desarrollo Social lleva registrados 772 niños o adolescentes en situación de calle. Ministro, es un placer que nos acompañe, ¿eh? Buenas tardes, muchas gracias, un gusto estar acá. Hablar de pobreza infantil es lo mismo que hablar de niños y adolescentes en situación de calle, es lo mismo que analizar la realidad de los refugios del Mides. ¿Es todo lo mismo? La primera infancia, la infancia tiene que ser prioridad. Para cualquier país que se jacte de querer desarrollarse tiene que poner el eje en políticas de primera infancia. Y es así que lo viene haciendo el gobierno. Lo primero, hay aspectos que creo, porque son temas muy sensibles, que está bueno ajustar y ser precisos. Cuando hablamos de situación de calle en general, hay dos modalidades, hay dos categorías. Por un lado, los que están en situación de intemperie, es decir, en la propia calle, y por otro lado, en los que están en diferentes centros del Ministerio de Desarrollo Social, diferentes dispositivos. En cualquiera de sus modalidades. En algunos casos son centros nocturnos, en otros casos son 24 horas, en otros casos son viviendas con apoyo, que es un escalón más de lo que son los centros más tradicionales. En el informe que se hacía referencia, sí, del 2.168 niños que se hablaba, ni uno es un caso de situación de intemperie de calle. En Uruguay hace muchos años, y esto hay que, nos tiene que generar un orgullo como país, que hay tolerancia cero para que un niño esté en esa situación, que estamos hablando de intemperie. Acá hay dos formas también de ver el tema. Cuando se constata, porque nunca estamos exentos a cualquier día encontrarnos con esa situación que hay que actuar en consecuencia, cuando se encuentra al niño solo, o niño adolescente, ahí es el INAU, como rector en la materia, que a través de lo que es la línea azul, actúa. Por otro lado, cuando está vinculado a una persona mayor, un adulto, ahí es que se llama al Ministerio de Desarrollo Social. De los datos que se hace referencia en ese artículo y que recién estaba en el informe, tiene que ver siempre en casos vinculados a centros, vinculados a respuesta. Claro, el tema es que conceptualmente uno cree que situación de calle supone la intemperie. Claro, y que puede ser diurna, o no. Eso es lo que estaría bueno ajustar. Claro, porque tampoco que estés en un refugio te saca de la pobreza o te saca de la situación de calle conocida como tal. Por eso son formas distintas. La mayor cantidad de modalidades intentan ser lo que tiene que ver con mujeres con niños, que son los programas nuestros 24 horas. Nosotros impulsamos desde el 11 de agosto del año 2021 un cambio de paradigma, en virtud de informes técnicos que se encontraban en evaluación y monitoreo de la propia cartera. ¿Por qué un cambio de paradigma? Porque muchas veces cuando se dan esas situaciones del núcleo mujer y el niño, se derivaban a hoteles. ¿Qué razonamos nosotros? Que el hotel no es el lugar indicado para trabajar una cantidad de aspectos socioeducativos, una cantidad de aspectos de salida de esa situación. Entonces se entendió de que había que reducir la cantidad de hoteles y la población en hoteles e incrementar otro modelo que sea de puerta de entrada y búsqueda de salida definitiva. Claro. Entonces el 11 de agosto del año 2021 se formó el centro El Hornero y en octubre el Zorzal. Estos son puertas de entrada, o sea, se presenta el núcleo, se hace una valoración mucho más específica del núcleo y se busca una salida que no tenga que estar vinculada a un centro. Porque si pasa mucho tiempo y ese núcleo permanece en un hotel o está en un centro,
evidentemente que hay una deficiencia en lo que es la política, porque no le estamos dando acciones que vayan en la línea de autonomía y la superación. Y en realidad es sumamente exitoso lo que se ha dado con este cambio de modelo, que falta mucho, siempre falta. Pero de hecho, y en el informe... Pero entonces comparar con el 2018, se están comparando cosas distintas. En el informe distintas. hay, a ver, no en la nota, cuando uno lee el título, capaz que da lugar a algún tipo de interpretación que capaz que leyendo la nota se puede esclarecer. En realidad, si comparamos 2021 con 2020, el incremento de niños atendidos o que durmieron al menos una noche en alguno de nuestros centros es 32%, no hay duplicación. Pero es el mismo porcentaje del incremento de niños atendidos en centros del MIDES de 2019 con respecto al 2018. Imagínense que si en la prepandemia ya había un incremento importante, obviamente que con situación de pandemia es lógico que el porcentaje de atención sea al menos similar. Pero aparte hay un tema. Nosotros tenemos la concepción de que esto tiene que ser entre todos. Y cuando yo hablo del cambio de modelo, y tengo ejemplos para dar de cómo el trabajar en centros de puerta de entrada y reducir los hoteles ha sido satisfactoria, porque, por ejemplo, se gestionan subsidios por alquiler y demás, y eso da una mayor autonomía. Pero aparte, tenemos informes técnicos que, cuanto más sea el alcance, quiere decir que hay una mayor captación en muchos casos, y que eso permite justamente contemplar situaciones que de lo contrario, si no se ensancha esa posibilidad de respuesta, quedan por el camino y no se atiende de la forma que deben atenderse. Y hay un informe del año 2019, yo lo traje por acá, porque en el año 2019, y lo tomamos en cuenta, o sea, un gobierno anterior, pero lo digo para buscar una trazabilidad en el tema, no para buscar la división. Una de las cosas que se habla es, en el propio año 2019, el crecimiento de mujeres con niños, hablo del núcleo por lo que les explicaba, si son niños solos, en la atención, la rectoría la tiene el INAU, creció un 60% a lo largo del año, de enero a diciembre de ese año 2019. Pero fíjense lo que dice un informe técnico en la página 9. En la página 9, un informe de evaluación y monitoreo hace referencia a que se pasó de 466 personas, núcleos en total, a 747, pero una de las cosas que dice es, este crecimiento, estoy leyendo textual, en la cantidad de personas atendidas por el programa no necesariamente puede explicarse por un aumento de la demanda, sino que también puede estar reflejando una mayor capacidad de captación de parte del programa. Y nosotros, cuando vemos esas cifras y lo comparamos con lo que son situaciones permanentes, porque cuando se dice al menos una noche, no podemos ser categóricos de que se configuran situaciones de calle, precisamente. ¿Por qué? Porque la casuística es infinita. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, de inmigrantes. Cuando vienen, resulta que no tienen el lugar donde quedarse. Entonces, mientras gestionan una solución habitacional, está en un centro nuestro a los efectos de poder transitar esa gestión en un lugar que tenga resguardo. Hay otros casos que están vinculados a violencia, que lo que están vinculados a violencia, que puede ser la cantidad de días necesarios para poder resolver, o mejor dicho, que esa situación de violencia no afecte al núcleo que estamos haciendo referencia. ¿Por qué yo estoy haciendo un panorama más genérico? Porque tenemos que ser todos muy cuidadosos y prudentes cuando hablamos de estos temas. Y que nosotros entendemos que si vemos la cantidad, tanto mujeres con niños, que tuvieron contacto con nuestros equipos y con nuestros dispositivos, y hacemos una valoración del cambio de modelo, vemos que hay situaciones satisfactorias. Miren los ejemplos que traje para ponerles. Yo les decía que el 11 de agosto del año pasado creamos el hornero, y en octubre el Sorsal. Para poner un ejemplo, diciembre del año 2021, ingresaron 42 familias, o sea, 42 núcleos. Egresaron 36 núcleos familiares, de los cuales se desprende la siguiente información. ¿En cuánto tiempo, perdón, ministro? Eso depende porque cada núcleo tiene sus características de acuerdo al contexto que se presente. Pero, por ejemplo, 8 núcleos fueron derivados a centros 24 horas de mujeres con niños o adolescentes. Después, un núcleo derivado a un dispositivo de mujeres, por las características.
18 consiguieron solución habitacional. O sea, lo que decíamos, más autonomía, más superación. Y 9 renunciaron al beneficio. Suponemos que si renunciaron es porque encontraron una alternativa mejor de la que tenían en estos centros. Puedo hablar de enero, no quiero aburrir con esto, de enero de este año, similar. 41 núcleos familiares, bueno, 23 fueron los que egresaron y 16 consiguieron de estos una solución habitacional. Entonces, más allá de cuántos pasen una noche, hay que ver toda la película y que si es corto el plazo en contacto con nuestros dispositivos y más con el cambio de modelo, es una oportunidad para replicarla con mayor profundidad y más allá de lo que captemos que tenemos que captar, cuando hablamos de temas vinculados a niños hay que tener tolerancia cero. Hay que buscar captar el 100% de los casos. Ministro, entonces estos datos, y termino, Victoria, generan una oportunidad. Antes de abrir al panel me queda una última pregunta. Obviamente que el tema calle tiene otras dimensiones que la pobreza en sí misma, ¿no? Pero me gustaría solo su comentario. ¿Está de acuerdo con las apreciaciones de la ministra Rebeleche sobre que no aumentó la pobreza infantil, que es algo que tanto se ha sostenido 2021 con respecto al 2020 no hay duda. Están las cifras. A ver, a veces se dicen, bueno, pero un semestre con otro semestre. En una situación extraordinaria del país, extraordinaria del mundo, sí, donde potencias económicas con una cantidad de características de vanguardia desde el punto de vista económico y social y demás, se vieron afectadas, se vieron interpeladas por la pandemia. Una de las cosas que requiere es un mayor monitoreo. Entonces, haberlo hecho por semestre, lo que implica es un mayor monitoreo. Después se promedia el año. Ahora, están las cifras que el año 2021, con respecto al 2020, bajó un punto porcentual la pobreza en general, del 11,6 al 10,6. Y si vamos, por ejemplo, a la franja de 0 a 5 años, se pasó de 21,3 a 18,6. ¿Nos conforma? Nunca nos conforma. Pero sea el porcentaje que sea, no puede conformar. Ahora, lo que pasa es que en esto tenemos que siempre hacer una invitación a un intercambio sensato. A un intercambio sensato poniendo un contexto nacional y mundial. Entonces, en ese análisis de contexto, más una cantidad de medidas que estamos implementando, en enero del año 2022 empezó a implementarse el programa de primera infancia que el gobierno anunció, que es el incremento de los 50 millones de dólares en rendición de cuentas. Pero a eso también hay una cantidad de beneficios. En enero de este año empezó el bono crianza, que tiene como destinatario más de 25.000 hogares, los más vulnerables, que tienen niños de 0 hasta cumplir 4 años. Y esto ya lo están recibiendo. Desde enero del año 2022, con UTE impulsamos el bono social. Bonificaciones hasta un 90% en el acceso a la energía eléctrica. Ya se superaron los 113.000 hogares. El 70% de esos 113.000 hogares paga menos de 350 pesos la tarifa de energía eléctrica al mes, que aparte, eso permite acceder a una energía de calidad y evita una cantidad de accidentes. Pero aparte, también promueve la inclusión y la integración, la política social como un mayor acceso a los servicios en sentido amplio y en general. Desde enero, y termino con esto, desde enero de este año, se eliminó el tope de ingresos para mantener asignaciones familiares plan de equidad, que antes se retiraba, que estamos hablando que son 198.000 hogares los que reciben asignaciones familiares plan de equidad. Hay medidas complementarias que estamos trabajando en otras nuevas medidas que claramente también apuntan a la primera infancia. ¿Cuánto de paliativo, cuánto de soluciones ante la urgencia y cuánto de posibilidad de cambios estructurales? Eso es lo que dejo planteado y, por supuesto, para los panelistas que opinen o le pregunten al ministro. A mí me resulta muy interesante la iniciativa de los hogares que mencionaba el ministro por varias razones. Primero, porque brinda una contención inmediata al que más lo necesita, al núcleo familiar en este caso, pero abriéndole también la posibilidad o la alternativa de buscar una solución habitacional, que es en definitiva lo que uno quiere, porque no creo que nadie quiera permanecer por siempre en un hogar de estas características. Y de paso, ministro, aprovecho para preguntarle qué características tienen estos hogares a diferencia de los hogares de adultos que van a dormir o a pasar la noche, pero luego el resto del día salen de esos hogares. Bueno, es una modalidad distinta porque se trata de un núcleo distinto en donde cambia a nivel de la infraestructura para recibir. Por ejemplo, el hornero o el zorzal tiene una cantidad de juegos didácticos para niños, porque la idea es que cuando permanezcan en esa
en esa puerta de entrada tengan la mejor permanencia posible y que también no puedan resentir o que pueda afectar la situación a los propios niños. La dedicación que se hace es que se hace una valoración, primero, de por qué ese núcleo termina en esa situación. Si hay aspectos vinculados a violencia o no, si hay aspectos vinculados al problema habitacional o no, si hay familiares de ese núcleo que estaría dispuesto a tomar contacto y a través de ese contacto ayudar a esa solución definitiva o no. Entonces, hay que actuar de características que obviamente son muy distintas a lo que puede ser un centro que tenga determinadas personas, que en algunos casos, por ejemplo, un centro 100% de hombres no va a tener las mismas características que uno que tiene el núcleo de mujeres y niños. Entonces, la idea es diversificar las propuestas. La directora de Protección Social, Fernanda Wesper, pone mucho hincapié en esto, porque aparte, cuando hablamos de diversificar, hay que tener creatividad y determinación para incorporar esa creatividad. Las viviendas con apoyo es un escalón más, porque se da generalmente en duplas, y en una vivienda, alguna de Agencia Nacional de Vivienda, otras que se gestionan por otro lado, que hay más de 300 personas viviendo en esta modalidad, que permite un escalón. No es lo mismo la convivencia en un colectivo mayor que con esa particularidad que uno le permite salir adelante. Pero después hay otras herramientas que el año pasado fue una prueba piloto y definimos mantenerla y profundizarla. Por ejemplo, paradores nocturnos. ¿Y por qué es una buena herramienta? Porque uno de los problemas que a veces hay, que cuando se toma contacto con el que está a la intemperie, se resiste a ir a un centro. Pero los paradores nocturnos lo que reflejaron es que el 46% de los que recurrieron nunca habían ido a un centro del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, que es una puerta de entrada. Hay un fuero de atracción para tomar contacto con esas situaciones y así poder actuar en consecuencia. Y si de última no terminan sin querer ir a un centro, se evitan la noche en la intemperie. Por supuesto que también. Pero aparte hay otra cosa, que cuando nosotros vemos personas a la intemperie... Hay mucha gente, ministro. El otro día, en una conversación con el embajador de la Unión Europea, nos hablaba que en unos años en Europa creció un 70%. Pero ahí es importante, y en esto estamos apostando, que no de un día para el otro, actuar en la consecuencia, lo que vemos es la consecuencia. La persona en la intemperie es una consecuencia de factores que también son varios. ¿Y cuáles son los factores? Y ahí hay que ir a las causas. Y estamos apostando, por ejemplo, al tratamiento de adicciones y salud mental. Claro, porque lo más dramático no es... Porque en la intemperie puede haber mucha gente trabajando en las esquinas de lo que pueden. Es cuando durante el día la persona está tirada, tumbada. Eso habla de mucho más, algo mucho más duro y complejo que no tener un techo. ¿Estamos de acuerdo, no? Y sabes que otro tema, es un tema que queremos poner mucho hincapié, a la persona que recupera la libertad. Claro. La Dirección Nacional de Apoyo Liberado está en la órbita del Ministerio del Interior. Nosotros pedimos para que venga el Ministerio de Desarrollo Social y consideramos que es fundamental por muchos motivos, porque entre otras cosas como sociedad tenemos que tomar conciencia que si no generamos segundas oportunidades y estamos trabajando mucho en cupos laborales y demás, a esa persona no le estamos dando opción. O la opción termina siendo la calle, o peor aún, la reincidencia. Valeria. No, yo me quiero ir un poco a la diferencia entre lo que había antes de estos hogares, que en alguna nota de prensa que salió al respecto, antes era la habitación del hotel, ¿no? Y lo que implica, por ejemplo, una madre con niños, estar en una habitación de un hotel donde no tenés capacidad de poder hacer más que estar a pasar el tiempo, ¿no? O sea, creo que el cambio exponencial que generan los hogares en el hecho de que los chiquilines tienen dónde jugar, como decías tú, lo que tiene que ver con dónde poder hacer los deberes, dónde poderse conectar para poder hacer sus trabajos y también jugar. Entonces, creo que el cambio en cuanto a poder lograr esa inclusión, yo leía también que a veces hasta golpeaban habitaciones y no podían comunicarse con las familias que estaban allí, ¿no? O sea, creo que estaría bueno capaz que enfocarse también o que puedas contar un poco más cuál es la recepción de la gente en cuanto al cambio en la política, ¿no? ¿Cómo era antes del hogar, el hornero y el otro hogar y lo que pasa hoy, ¿no? Te voy a contestar con resultados. De 5 hoteles se pasó a 3 y esto implicó que en el lapso de este tiempo, que fue del 11 de agosto de 2021 a la fecha, 218 personas dejaron de estar en hoteles para ir a otro tipo de soluciones. Ahí está, es materializable. O sea, ahí está cuantificado, ahí está en logros concretos.
¿Por qué? Porque son personas que, de no haber existido el hornero y a posteriori el zorzal, estarán en un ámbito donde es mucho más complejo para los equipos técnicos hacer un trabajo especializado de acuerdo a las características de la frialdad que se tiene. Y esto no quiere decir que los podamos sacar todos los hoteles de un día para el otro. Claro. Pero creemos que ese modelo es exitoso. Yo recién les ponía algunos ejemplos. Y yo me quedo de esos ejemplos con el que ya soluciona a través, por ejemplo, de un subsidio por alquiler, que pueda acceder a su vivienda. Y trabajamos mucho con los cupos laborales, nosotros le llamamos cupo MIDES, que empezamos a hacer acuerdos en donde empresas del porcentaje de las vacantes le den prioridad en el proceso de selección en un porcentaje a participantes del Ministerio de Desarrollo Social. Esto implica, es en sentido amplio, implica el INJU, porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene una heterogeneidad muy importante, desde el INJU, bueno, y mujeres, Familia de Uruguay Crece Contigo, somos rectores en una cantidad de temáticas. Entonces, esto también nos permite, al tiempo que estamos trabajando en todo el acompañamiento, el apoyo, la ayuda, buscar la salida, en la búsqueda también de esa salida laboral, de esa autonomía. Y también con formación educativa. Mañana que tenemos una jornada muy buena, que también estamos haciendo convenios con centros educativos, que no necesariamente, para nada sustituye lo público, pero que permiten modalidades de educación a distancia, dar las herramientas para que personas puedan terminar el bachillerato, que producto de la realidad que están atravesando, de otro formato no lo pueden hacer. Y aparte a mí me gusta el concepto, porque creo en el Uruguay integrado. Creo realmente en que todos podemos aportar, cada uno desde su lado, para dar una mejor atención. Acá no se pueden tener egos institucionales y mucho menos personales. Por eso es tan importante la articulación. Y en el hornero y en el zorzal hubo una convocatoria muy importante a lo que son privados que contribuyeron desde el electrodoméstico, contribuyeron, bueno, los forestales dieron no sé cuánto de recursos para poder acondicionar el centro. Y la idea que tenemos, aparte de estos resultados parciales, porque siempre hay que mirarlos con mucha prudencia, es seguir profundizando y buscando la mayor articulación posible que nos permitan seguir instrumentando este cambio de modelo que yo le decía, los resultados viene siendo exitoso. ¿La idea es abrir más centros de estas características? Siempre. La idea sí. Después hay que ver la viabilidad, que es lo que estamos viendo. Y centro no solamente en el área que estamos hablando. Yo les hablaba hace un rato de la persona que recupera la libertad. Ahí tenemos que intentar dar una mayor estructura para un mayor resguardo. Como les decía, le ponemos un particular hincapié a todas esas cosas. Sí, la idea es un cambio. Ya tomamos el camino del cambio de paradigma y a la luz de los resultados es el que vamos a profundizar. ¿Pupo? Bueno, en una América Latina que tiene más de 40 millones de gurises en situación de calle, al lado de una Argentina que tiene el 53% de los gurises en situación de pobreza, nosotros tenemos, sí, un problema, sin duda, pero veo, yo lo que no tengo una pregunta para usted, ministro, lo que tengo es una reflexión y un pedido. Cuando vi los titulares de prensa y después cuando analizo los datos que están adentro del artículo y del estudio de ustedes, encuentro una dicotomía tremenda. O sea, me preocupó que hubiera... ¿Pero hablas de falta de comprensión o de intencionalidad? A ver, hay 1.100 gurises que pasaron una noche, pero después que ves, que analizás todo el dato, te das cuenta que el 93% de los chiquilines están atendiendo instituciones de enseñanza. En general, cuando hay gurises en situación de calle, esas cosas, esos porcentajes, no se compadecen. Entonces, lo que veo y lo que le quiero pedir al ministro, porque soy viejo y conozco esta historia, que evite en la medida de lo posible la constitución de un relato. Ya nos pasó hace 20 y pico de años con el tema de los niños comiendo pasto y después hubo que esperar 15 años que hubiera un grupo de honestas maestras que le mandaron una carta al doctor Vázquez para que no repitiera ese relato. Entonces, que tenga mucho cuidado en este trabajo que están haciendo a conciencia y que no es un trabajo que haya hecho solo este gobierno, hay que reconocer que es un esfuerzo que viene de años atrás, pero este gobierno especialmente lo está haciendo porque tuvo que sufrir una pandemia gravísima que se constituye un relato. Entonces, por eso me preocupó el titular de prensa y cuando analizo los datos y el esfuerzo que se está haciendo por dentro, siento la tranquilidad de que Uruguay, al igual que Chile, son los dos países
ejemplos en América Latina, en tiempos de muchísimas dificultades, para salir de esta lógica de pobreza infantil. No quiere decir que no la tengamos, no quiere decir que no la atendamos, pero lo estamos haciendo. Y cuídese, ministro, de la irresponsabilidad de algunos relatos que se crean a través de titulares de prensa. Perdóneme, capaz que lo toma usted como un atrevimiento de mi parte, no, por favor. Pero soy veterano y lo vi, sucedió hace 20 y pico de años y probablemente lo quieran hacer ahora. ¿Algo que decir o pasamos a Pablo Casas? Pablo. Martín, era larga la de Juan Ramón. Primero que nada, es clara la situación del país en una pospandemia. La situación económica para varios de estos núcleos han crecido, como bien tú lo decías. Yo aplaudo que el MIDES tenga la capacidad de absorción de estas personas. Tú decías hoy también que lo que busca el MIDES claramente es cuanto menor tiempo de permanencia y una solución definitiva es lo que es la política base de lo que es el MIDES. Algunas de las herramientas ya las mencionaste hoy. La pregunta es, dos preguntas. La primera, ¿cuántas personas se benefician de esta solución habitacional definitiva con estas herramientas que tú mencionaste y si existe alguna otra herramienta más? Y la segunda pregunta, que siempre nos pasa a todos los inviernos, ¿cómo se está preparando el MIDES para este invierno, donde lamentablemente año tras año vemos el fallecimiento de algún uruguayo por estar en situación de calle? Lo primero, sobre la reflexión, nosotros queremos un MIDES trampolín y no ancla. Ok. O sea, que haya un día después. No solamente mirar los programas en el durante, sino que un día se va a terminar el programa, pero para esa persona no se le puede terminar la ilusión y mucho menos la oportunidad. Sobre lo primero, lo de los núcleos es muy variable. Hay también una competencia que nos excede a nosotros como ministerio. El Ministerio de Desarrollo Social no es que brinde la solución habitacional, sino que la gestiona en la institución correspondiente. Sí, cuidado que eso quedó dicho como, y además definitivo, es una palabra en el periplo de la salida de la pobreza a idas y venidas, ¿no? O sea, cuidado. No, por ejemplo, ahí yo les daba unos datos de que con esta nueva modalidad, estamos hablando en el caso de mujeres con niños, hay otras que tienen que ver con otro tipo de personas, que ahí están también la vivienda con apoyo, y la idea es que se vayan dando pasos, que son muy relativas y hay una variación mes a mes. De hecho, yo estaba viendo el informe del hornero y del zorzal y cambia, es totalmente variable según el mes. Por otro lado, lo del plan invierno lo venimos trabajando desde enero. Sabemos que todos los censos, de que se realizan censos, arrojan mayor cantidad de personas en situación de calle. Pero en situación de intemperie, en realidad, los últimos censos no generaron más personas en situación de intemperie, que eso es muy importante, porque es multifactorial que una persona no tenga una vivienda, o no tenga un hogar, o no tenga dónde estar, que va desde temas vinculados a adicciones, salud mental, problemas de convivencia, problemas de trabajo, puede ser muchísimas causas. Nosotros, ante esas situaciones que se nos presentan, lo que tratamos de hacer es dar resguardo. Durante el plan invierno, que va a ir del 15 de mayo al 31 de octubre, lo primero y lo principal es eso del resguardo. El resguardo lo conseguimos de dos formas, principalmente. La primera, el resguardo habitacional, que tiene que ver con la cantidad de cupos, que lo que queremos es que pase como el plan invierno pasado. Ni un solo día faltó un solo cupo para alguien que lo solicitó, que a raíz de diferentes advertencias ciudadanas nos permitieron darle ese resguardo a las personas. Así que lo que aspiramos es a tener la mayor cantidad de cupos posibles, donde vamos a superar los 4.000, estamos afinando el número final. Mucho trabajo de articulación, estamos en contacto con el Ministro de Defensa en forma permanente, porque el año pasado unidades del Ministerio de Defensa, en lugares donde no hay refugio, por ejemplo, se utilizaron justamente para dar ese resguardo, eso es muy importante. ¿Se va a utilizar la misma modalidad? Sí, venimos conversando con Javier García y el ministro manifestó la total disposición. Ministerio del Interior, para cuando hay olas de frío polar que puede poner en riesgo la salud de las personas, que nos ayude también a esa actuación. Vinculación con ACE, obviamente. El año pasado incorporamos ambulancias en la base del Ministerio para poder actuar con mayor celeridad y tenemos un policlínico móvil en Canelones y otro en Montevideo, justamente para hacer un chequeo médico en forma permanente. Articulamos obviamente con el INAU, con INUMET. Información es poder. Cuanto antes nos podemos adelantar a diferentes episodios de frío, nos pone en una situación de fortaleza que no nos podemos dar el lujo de desaprovechar. La atención en salud ha sido fundamental. Nosotros nos damos cuenta que aparte hablamos mucho de tomar en cuenta la integridad de las personas, y cuando ven que se hacen chequeos permanentes para ver cómo están ante situaciones de frío también aporta mucho. Así que estamos preparando con mucha determinación el plan invierno. Bien, ministro, bien cortito. Ante
ante los episodios, los no previstos, la pandemia, la guerra en Rusia, la inflación global y demás, sus objetivos, en tanto el ministro de Desarrollo Social, ¿bajaron un poco, se ajustaron, se acomodaron, o sus personalidades de las que, no, ahora redoblo? La guardia alta siempre y el moderado optimismo también. Nosotros estamos acá en lugar de responsabilidad donde no tenemos tiempo para detenernos a lamentarnos de diferentes situaciones. Nosotros tenemos que enfrentar las situaciones con toda la responsabilidad, con toda la determinación y con todas las herramientas que estén a nuestro alcance para superarlas. Nosotros dijimos que hay que apostar a la autonomía y a las oportunidades. Lo dijimos el 3 de mayo del año 2021 cuando nos tocó asumir en conjunto con la subsecretaria. Hoy pensamos lo mismo. Bien. Porque tenemos que tener el temple, la fortaleza y la apertura, esto hay que llevarlo con mucha humildad, para independientemente que se den episodios de fuerza mayor, mantener el objetivo claro que va en esa autonomía, esas oportunidades que recién te comentaba. Ministro Martín Lema, muchísimas gracias de verdad por haber tomado el tiempo de venir a Estudios. Muchas gracias. Por favor. Vamos a hacer una pausa, pero antes les recuerdo que en Vía Confort, más que un sale o una big sale, tienen un